Hoy te cuento la historia de un chico huérfano, nacido en un mundo donde los espíritus y demonios usualmente consiguen cruzar del inframundo al suyo. Y para su mala suerte, sus hermanos fueron masacrados por tales criaturas, dejándolo completamente solo. Claro, el chico no planeaba quedarse tranquilo, y después de entrenar su cuerpo de manera bestial durante varios años, se convirtió en una especie de cazador de demonios, personas que se encargan de mantener el equilibrio, regresando a su dimensión original a los demonios. O mejor dicho, no se convirtió en un cazador, más bien en un monstruo que no se detenía hasta destrozar por completo a cualquier oponente que se cruzaba en su camino, siendo capaz de acabar no solo con miles de espíritus, sino también con otros cazadores de mayor nivel que se cruzaban en su camino, ya que su objetivo era llevar a cabo su venganza, así para ello tuviera que perder su humanidad en el proceso. Eso sí, en el camino terminó conquistando a algunas de estas espíritus, además de varias cazadoras quienes estaban interesadas en él. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Malevolent Spirits, temporada 1 y 2. La historia comienza con nuestro prota, observando cómo sus hermanos mayores eran masacrados ante él por una especie de espíritu, sin que este último pudiera hacer nada al respecto. Y al final, gracias al sacrificio de sus hermanos, fue el único en salir con vida del incidente. Eso sí, jurando cobrar venganza. Después de esto, damos un salto en el tiempo, varios años en el futuro, donde nos presentan de mejor manera al chico. Su nombre era Hyoma, y al parecer se había convertido en un ojo vigilante. En otras palabras, una especie de cazador que se encargaba de devolver a su mundo a los espíritus que conseguían cruzar al mundo humano. Sin embargo, casi siempre terminaba desquitando la furia que sentía hacia estas criaturas, destrozándolos antes de devolverlos a su mundo. Cosa muy diferente a su abuelo, otro cazador que trataba a la mayoría de espectros de manera bastante amable, antes de regresarlos al lugar al que pertenecían. Pero debido a que el prota era prácticamente un verdadero monstruo para los espíritus, su abuelo le aconsejó no continuar con métodos tan drásticos, explicándole que no todos los espíritus eran malvados, ya que algunos cruzaban de su mundo por accidente, o muchos otros se quedaban en él de manera pacífica, y su misión como guardianes era devolverlos sin causar muchos daños, usando la fuerza exclusivamente como último recurso, revelándole que incluso existía una persona que convivía con espíritus y los trataba como familia. A pesar de esto, el prota no parecía aceptarlo, ya que continuaba con la idea de llevar a cabo su venganza, acabando con todo lo que se le cruzara en el camino. Así que para que éste aprendiera más sobre dichas criaturas y no fuera consumido por el odio, gracias a sus contactos, el abuelo consiguió que se quedaran a casa de la chica de los espíritus por al menos un año. Claro que el chico no tenía opción, ya que si se negaba sería desterrado de la organización y no podría cumplir su venganza por la que tanto había trabajado. Pero bueno, días después, Hyoma sin más opción se puso en marcha a la que sería su nueva residencia. Por otra parte, vemos como los espíritus, al igual que el prota, enviaban a otros espíritus de vuelta al inframundo, ya que esa era una de las condiciones para que pudieran permanecer en el mundo humano. Por otra parte, una vez el prota llegó a la residencia, fue recibido por dos espíritus. Momento después, el resto del clan se presentó ante él, de manera bastante amenazante. Y a pesar de las palabras de su abuelo, el chico no confiaba del todo en un clan de espíritus, dejándoles claro desde el principio que detestaba a todos los entes paranormales, y que no confiaba para nada en ellos, así que no era necesario que lo trataran bien. Él solo los observaría desde la distancia, ya que para este eran simples monstruos. Sin embargo, a uno de los espíritus del clan no parecieron agradarle las palabras del chico, así que para darle la bienvenida le cerraría la boca a golpes. Obviamente el prota no permitiría esto, y ambos iniciaron una pelea. El espíritu tenía la habilidad de manifestar una especie de espadas con las que era bastante habilidoso, pero Hyoma contaba con una habilidad mucho más chetada, la cual era capaz de crear un vacío en el espacio con una especie de anillos. En otras palabras, podía cortar todo lo que se le atravesara. Ambos parecían estar bastante parejos, pero según el resto de espíritus, en realidad Hyoma no estaba luchando en serio. Y sí, tenían razón, el prota estaba conteniendo sus ataques, o de lo contrario, acabaría con el tipo espada. Desafortunadamente, cuando la batalla se desarrollaba, la maestra de los espíritus estaba por llegar, así que para detener el altercado, todos terminaron atacando por sorpresa al chico, ya que esa era la única forma de pararlo, algo que solo le confirmaba que no debía confiar en estos. Poco después apareció la famosa maestra que manejaba un clan de espectros, y el prota tuvo que presentarse ante ella desde el suelo. Bueno, después de que el prota se reincorporara, nos presentan de mejor manera a Botan, la chica que convivía con los espíritus, la cual le pidió disculpas al prota por lo sucedido, y le dijo que podía quedarse en su residencia el tiempo que quisiera, siempre y cuando mostrara el respeto adecuado a sus amigos. Por otra parte, el prota le explicó un poco más sobre su rol como guardián, diciéndole que ellos formaban un contrato con un dios para tener la habilidad de enviar a los espíritus de vuelta a su mundo. Sin embargo, metió la pata al decirle que tuviera cuidado con los espectros a su servicio, algo que alteró a Botan, quien no los veía como sirvientes, sino más bien como
como familia, advirtiéndole que si en 3 días no conseguía ganarse la confianza de los espíritus, tendría que marcharse. Esto puso contra las cuerdas al chico, ya que recordó que si no cumplía con esa tarea, lo desterrarían de su clan, así que ahora debía llevarse mejor con las criaturas a las que odiaba. Por suerte, Nagi, el chico de la espada de antes, no era tan malo como parecía, y le dio la oportunidad de ganarse su confianza acompañándolo a una de sus misiones. El prota, sin más alternativa, al final aceptó, aunque en el camino le preguntó por qué carajos un espíritu trabajaba eliminándolos de su misma especie, a lo que Nagi le respondió que esa era la única forma de permanecer al lado de Botan, diciéndole que no lo comprendería si no tenía algo verdaderamente importante por qué luchar. Sin embargo, el prota sí tenía algo importante, y eso no era más que su venganza. Pero bueno, una vez se encontraron con el espíritu, el cual al parecer tenía la habilidad de controlar la tela, ambos iniciaron el altercado para someterlo, en donde Hyoma le demostró al otro chico que si no confiaba en él, al menos podía confiar en sus habilidades. Después de derrotar al espíritu, el objeto que había poseído regresó a la normalidad, ya que sí, al parecer los espectros debían poseer un objeto para manifestarse en el mundo humano. Por cierto, Hyoma le confesó a Nagi el por qué odiaba tanto a los espíritus, explicándole que el demonio sombrilla había acabado con la vida de sus hermanos hace tiempo, y ahora no podía pensar en otra cosa que no fuera destrozarlo. Gracias a esto consiguió la aprobación del tipo, pero debía reunir las firmas del resto de espíritus, así que continuó cumpliendo misiones al lado de ellos. Sin embargo, cuando realizaban una inspección de rutina a un espíritu inofensivo que habitaba en la tierra, este último entró en pánico al enterarse que los espíritus traidores, como llamaban al clan de Botan, eran los entrevistantes, y atacó a uno de ellos. Por suerte, el prota puso a salvo a su otra compañera, y de inmediato neutralizó de una manera bastante épica a la mujer espíritu, aunque cuando estaba por destrozarla, recordó que no todos los espectros eran malos, razón por la que le dio la oportunidad de calmarse. Gracias a esto, todo salió bien, y Hyoma pudo ganarse la aprobación de otros 2 de los espíritus, ya que había contenido su sed de sangre para darle la oportunidad a alguien que la necesitaba. Botan comenzaba a darse cuenta de que quizá Hyoma no era tan malo como creía. Después de esto, nos muestran cómo el prota prácticamente todas las noches tenía pesadillas con el recuerdo de sus hermanos, quienes al parecer le habían heredado las armas que utilizaba. Pero bueno, vayamos a lo importante. 2 días habían pasado y el prota había conseguido las firmas de casi todos los espíritus del clan. Únicamente faltaba la de Yui, la miembro más seria, y quien al parecer era la que más rencor guardaba por el chico. Por otra parte, una pandilla de espíritus de la región, que al parecer odiaban al clan de Botan por ser unos traidores, estaban planeando atacar. Mientras tanto, Hyoma, al lado de Yui, estaban trabajando en una misión, aunque esta última ni siquiera permitió que el chico interfiriera, diciéndole que si quería conseguir su firma, la única forma era que la derrotara en un duelo. Así que ambos iniciaron un enfrentamiento. Sin embargo, esta vez el prota quería cambiar su manera de actuar, por lo que únicamente se estaba enfocando en esquivar los ataques de la chica. Y claro, intentar persuadirla sin recurrir a la violencia, tal como su abuelo le había aconsejado, aunque lamentablemente lo estaba aplicando en un muy mal momento, ya que Yui no se estaba conteniendo para darle una paliza. Sin embargo, cuando ambos se enfrentaban, la pandilla de antes apareció en escena y desafortunadamente Hyoma fue atrapado por una de las técnicas de Yuri, justo en el momento en el que esto sucedió, razón por la cual no tendría forma de ayudar en la batalla. Por suerte, antes de que esta diera inicio, el resto del clan, que había detectado la presencia de espíritus desconocidos, se hizo presente para brindar apoyo. Pero ahora sí, lo bueno está por comenzar, ya que la pandilla tomó la decisión de atacar al eslabón débil del grupo, que en este caso era Hyoma, que se encontraba atrapado. El resto del clan intentó detenerlos, pero se dieron cuenta de que si no habían dudado en atacar a un humano, quizá estos ya habían acabado con otros anteriormente, y su líder cometió el grave error de admitirlo. Estas palabras despertaron a la bestia, ya que al escuchar esto, Hyoma usó su propia fuerza física para liberarse de la técnica de Yui, algo que ni siquiera los espíritus habían sido capaces de hacer, y luego de hacerlo, inició una masacre contra los espectros que fueron tras él. Ahora que sabía que estaban de escorias, no tenía por qué continuar conteniéndose, y fácilmente destrozó los espíritus que se le cruzaban de una manera bastante desquiciada. Una vez estuvo ante el líder, este le dijo que él era igual a ellos, un monstruo que solo buscaba sangre, pero antes de que terminara, el prota lo aniquiló, y no lo devolvió a su mundo, simplemente lo exterminó. Al darse cuenta de esto, la líder del clan se dio cuenta de que Hyoma era justo la persona que necesitaban en su familia para lo que estaba por venir, ya que ese poder era la razón principal por la que habían aceptado hospedarlo en su residencia. Y bueno, como recordemos, el tipo había tenido que ganarse su lugar en la casa, y tras la pelea, finalmente Yu le dio el visto bueno para quedarse a vivir con ellos durante el año completo que había pactado desde el inicio. Así que ahora sí, nuestro prota ya era oficialmente parte del hogar, al menos por un tiempo, aunque eso no quería decir que todo sería tranquilo, ni mucho menos. Y es que justo después de eso, Botan y los espíritus se reunieron con él para tener una pequeña charla, o bueno, más bien soltarle una bomba. Resulta que había un acuerdo entre el abuelo de Hyoma y la líder del clan Nagatsuki que le permitió mudarse a esa casa, pero con una condición bastante peculiar. Hyoma tendría que casarse con Botan. Sí, como la escuchan, no era solo vivir ahí y protegerla, también había un compromiso de por medio que ninguno de los dos conocía hasta ahora. Claro, como era de esperarse, ni Botan ni Hyoma están contentos con la idea, ya que ella no tenía ni idea de ese acuerdo, y mucho menos estaba interesada en que su vida fuera decidida por otros.
espíritus. Por su parte, Hyoma no lo toma a la ligera, pero tampoco es una escena. Su reacción fue bastante fría y directa, comentándoles a todos que su prioridad en ese momento era observar a los espíritus, analizar sus acciones y decidir si podía confiar en ellos o no. Así que casarse con Botan no era algo que tuviese en mente, al menos no mientras estuviera enfocado en su misión. Por su parte, los espíritus trataron de explicarles que su deseo de verla casada con alguien que fuese confiable no era por presión, sino por precaución. Después de todo, ellos eran seres espirituales y en algún momento podrían desaparecer, así que querían asegurarse de que ella quedase protegida, o sea, tener un plan de respaldo emocional y espiritual, por si algún día ellos ya no estaban. Pero claro, esa explicación no suavizó la tensión, y menos cuando el prota soltó sus típicas frases duras, dejando en claro que él solo estaba ahí por cumplir su deber, no por asuntos sentimentales. Y claro, como era de esperarse, esa frialdad empezó a afectarle a Botan, ya que a pesar de que entendía sus razones, se notaba que sus palabras comenzaban a dolerle. De hecho, la relación entre ambos quedó una zona rara, con un ambiente denso donde se mezclaban sus emociones. Pero bueno, ahora no había tiempo para procesar todo eso con calma, porque como era de esperarse, lo que venía después de ello no iba a darles mucho respiro. Y bueno, después de lo que pasó, Yu se tomó un momento para tener una charla un poco más personal con Botan. Ahí es donde nos dejan claro que la situación con Hyoma no era tan sencilla. Yu le comentó directamente que aunque ella no lo recordara, ya habían hablado de ese acuerdo del matrimonio. Claro, en ese momento era apenas una sugerencia vaga, pero ahora la cosa se volvió oficial. Botan obviamente se negaba a creerlo, pero Yu, con ese tono tan firme que la caracterizaba, le dijo que eso fue lo que se acordó entre los líderes, y que si ahora Hyoma estaba viviendo ahí, era porque todos lo autorizaron, incluido el abuelo del chico. Claro, a pesar de eso, Botan se mantuvo firme, ya que no planeaba aceptar algo así. Según ella, no podían obligar a nadie a casarse, solo porque un grupo de espíritus lo decidió por conveniencia. Por otro lado, Hyoma seguía actuando como si nada, encerrado en su modo frío de siempre. Y aunque no dice nada hiriente con malas intenciones, sus palabras siguen cargadas de una lógica muy práctica. Según él, en ese momento lo importante no era el matrimonio, ni lo que pudiera pasar después, más bien mantener la paz y cumplir con su venganza. Claro, esa actitud hizo que Botan comenzase a sentirse más distante del tipo, ya que hasta ahora, aunque discutían, había cierta conexión, pero con lo del matrimonio y las palabras frías de Hyoma, la cosa cambió bastante. Así que vemos cómo la chica decidió salir sola a despejarse un poco, pero mientras iba de camino a la universidad, empezó a sentir algo raro en el ambiente. Se notaba que había una presencia maliciosa rondando las cercanías, y sí, no era su imaginación, ya que en cuestión de segundos, un espíritu hostil apareció directamente frente a ella. Un espectro que parecía haber sido impulsado por algún tipo de odio profundo hacia el clan de Botan, y claro, la atacó sin dudarlo. Obviamente la chica intentó escapar, pero estaba completamente sola y no tenía forma de defenderse, así que todo empezaba a descontrolarse. Por suerte para ella, Hyoma no estaba tan lejos, y el tipo apareció justo a tiempo para interponerse y evitar que Botan saliese herida. El enfrentamiento fue breve pero intenso, y claro, nuestro prota demostró nuevamente que no solo hablaba fuerte, también actuaba de esa manera. Su instinto como exorcista entró en acción y en pocos movimientos consiguió arrinconar al espíritu. No obstante, cuando estaba por rematarlo, sucedió algo que no esperaba. Los Tsukugami, al sentir que Botan estaba en peligro, llegaron volando al lugar, pero lo hicieron con tanta desesperación que no midieran sus acciones. Y uno de ellos, en su intento de protegerla, lanzó un ataque sin pensar y terminó golpeando por error al mismo Hyoma. Claro, el impacto no fue mortal, pero sí suficiente para frenarlo por un instante. Aún así, el prota no perdió el control y consiguió eliminar el espectro antes de que causase más daño. Tras esto, vemos como todos estaban sacudidos por lo que acababa de pasar. Incluso Botan se sentía culpable por haber salido sola, y los espíritus también se sentían responsables por haber lastimado a Hyoma sin querer. Pero el prota, como siempre, parecía bastante tranquilo y ni siquiera afectado por lo que acababa de ocurrir. Pero bueno, debido al incidente, el chico, para aumentar la protección de Botan, colocó algunos talismanes bastante poderosos en los alrededores, pero al final no le quedó más opción que retirarlos, ya que contenían tanto poder que incluso afectaban a los miembros del clan. Por otra parte, el abuelo del prota junto a los miembros más poderosos de dicho clan fueron citados por este espíritu, Kai, uno de los 3 más poderosos en todo el mundo, pero el cual mantenía un alto al fuego con los cazadores gracias a las comodidades que estos le brindaban a cambio. La razón por la que los había citado era porque quería saber por qué un ojo guardián se estaba hospedando en la residencia de un clan de espíritus, ya que al parecer Botan era muy valiosa y las organizaciones tanto de espíritus como de cazadores podían tomar a mal que un ojo guardián se acercara tanto a algo tan valioso. Pero los espíritus le explicaron que Hyoma no estaba tras el poder de la chica, de hecho ni siquiera sabía lo que se ocultaba dentro de ella. Pero volviendo con el buen Hyoma, mientras retiraba los talismanes que les mencioné antes, fue acorralado por 2 espíritus de alto nivel que al parecer iban tras él por las mismas deducciones de Kai, pero no contaban con que el prota era bastante hábil y consiguió engañarlos para acertar un golpe rápido, una guardia baja de los tipos. Sin embargo, estos resultaron ser más fuertes de lo que había calculado, y cuando parecía que había acabado con uno de ellos y atrapado al otro,
otro, ambos consiguieron ponerlo contra las cuerdas, ya que uno de ellos era inmune a su técnica de sello, y una vez lo neutralizaron, comenzaron a torturarlo para poder obtener información de él. Este último pensaba que solo querían los puntos débiles del clan, creyendo que quizás solo se trataba de una pelea territorial. Sin embargo, quedó bastante impactado cuando le preguntaron por qué carajos estaba en búsqueda del poder de Botan, si sabía que eso podría desatar una guerra entre facciones, preguntándole qué demonios planeaban hacer los cazadores con el poder de la chica. Al escuchar esto, el prota se liberó de ellos, ya que simplemente se había dejado atrapar para conseguir información de estos, pero ahora sería él quien nos interrogaría sobre lo que le habían preguntado antes, aunque cuando estaba por neutralizarlos, Yui apareció para detener el enfrentamiento, diciéndole que lo mejor era que los dejaran marcharse. Esto porque ellos eran una especie de detectives o cazarrecompensas que contaban con permiso para permanecer en el mundo humano, así que no tenían el derecho para transportarlos. Por otra parte, los tipos se retiraron, ya que habían obtenido la información que buscaban, que el prota no tenía ni idea del poder de la chica. Pero bueno, después de lo sucedido, Hyoma llegó a la conclusión de que algo estaba mal con la chica, y él descubriría de qué carajo se trataba. Pero como esta vez quería hacer las cosas bien, terminó invitando a una cita a Botan para estar a solas y poder preguntarle qué carajos ocurría. Sin embargo, esta última entró en pánico al creer que se trataba de una invitación romántica y terminó rechazándolo. Por suerte, Haori, la encargada de dirigir al clan, lo invitó a una cita para explicarle lo que en verdad estaba pasando. Sin embargo, tal cita no fue más que una especie de persecución a Botan, y mientras lo hacían, Haori le pidió a Hyoma que observara de manera detenida a los alrededores. Al hacerlo, el chico descubrió algo aterrador. La mirada de cientos de espíritus ocultos estaba puesta en ella, algo con lo que según Haori, la chica había tenido que lidiar toda su vida, y le explicó que esto se debía a que, como bien sabía, los espíritus necesitaban poseer un objeto para materializarse en el mundo de los humanos. Sin embargo, uno de ellos había sido capaz de poseer a un humano. Sí, ese humano era Botan. Por suerte, el espíritu permanecía dormido en su interior, pero su poder era lo que traía a cientos de espíritus. Eso sí, todos tenían prohibido acercarse a ella, incluso los cazadores, ya que si ese poder cayera en manos de una facción, se perdería el equilibrio. Esa era la causa por la que las demás facciones estaban furiosas, porque este último se acercara tanto a ellos. Además de que esa era la causa por la que la chica, al parecer siempre, había estado sola, ya que su aura demoníaca alejaba a los humanos. Claro, hasta que ellos fueron asignados para protegerla. Al enterarse de esto, Hyoma, a diferencia del resto de humanos que lo sabían, no estaba aterrado. Más bien, decidió proteger aún más a Botan, conociendo el peligro al que se enfrentaba. Además de que esto le terminó de confirmar que los espíritus del clan no eran malignos. De hecho, representaban para Botan lo que una vez habían sido sus hermanos para él, y no permitiría que la chica se quedara sola, al igual que este último. Pero bueno, después de esto, varios meses habían pasado, y la relación entre Hyoma y el clan había mejorado en gran manera. Sin embargo, cuando las cosas parecen ir de mejor manera, siempre sucede algo. Aogi, el mercenario de antes, después de que uno de los espíritus de Botan lo contratara, le brindó información valiosa sobre cómo 3 clanes de cazadores tenían puestos sus ojos en Botan, ya que estaban horrorizados del poder que ésta poseía, por lo que para ellos lo mejor era acabar con su vida antes de que el espíritu despertara. Por otra parte, Hyoma había sido citado por uno de los clanes más grandes que trabajaban en Kioto, el lugar al que se había mudado, para que presentara informes de sus misiones cazando en el área. Eso sí, su abuelo le advirtió que tuviera mucho cuidado, ya que al parecer su líder era un lobo con piel de oveja. Pero como el chico no tenía alternativa para continuar trabajando en el área, se presentó ante el líder, el cual parecía tratarlo de manera, entre comillas, amable, incluso dándole una demostración de cómo trabajaban los guardianes bajo su mando, los cuales utilizaban una especie de sellos para eliminar a los espíritus. Pero vayamos a lo importante. Mientras conversaban, el tipo le dio únicamente 2 condiciones para continuar trabajando en su área. Una de ellas era que le diera informes de todas sus misiones, y la otra era acabar con Botan. Esto porque le aseguró que si la chica llegaba a perder el control del poder en su interior, podría ocasionar un desastre en el mundo humano, razón por la cual ellos habían querido eliminarla desde hace algún tiempo, pero no lo habían conseguido porque casi siempre los espíritus de su clan la mantenían a salvo. Pero como ahora mismo él estaba conviviendo con ellos, podría cumplir con esa misión de manera sencilla. Claro, si se rehusaba, podrían acabar con él en un segundo. Obviamente el chico, sin pensarlo 2 veces, se negó, y a pesar de las amenazas del anciano, el chico no cambió de idea, advirtiéndole que no se metiera con Botan ni su familia, o lo pagaría muy caro. Aunque el anciano no aceptaría un no por respuesta, así que de ser necesario, controlarían su cadáver para cumplir la misión, lanzando un poderoso ataque para acabarlo. Ataque que el tipo no solo bloqueó, sino que utilizó para mandar a volar a uno de sus cazadores, diciéndoles que habían cometido un grave error al subestimarlo. Los tipos que habían creído que Hyoma era un simple aprendiz quedaron impactados al ver su cuerpo lleno de cicatrices y al notar que contaba con habilidades muy por encima de la media. A pesar de esto, el anciano continuó subestimándolo, explicándole que no importaba con cuántos espíritus hubiera acabado en su pueblo, eso no se comparaba al nivel que existía en esa ciudad, así que le demostraría la diferencia de poder que existía entre ellos, enviando a varios espíritus que al parecer eran controlados por talismanes, sin saber que esto le ponía las cosas aún más fáciles al prota, quien, como recordemos, cuando no debe contenerse, se convierte en un verdadero monstruo que de nuevo hizo uso de su arma para deshacerse con bastante facilidad de las marionetas. La manera de luchar de este último despertó el interés de Tsuaki, la hija del anciano, quien al parecer no quiso participar en la batalla, únicamente quería observar las habilidades
habilidades de Hyoma, el cual estaba hecho una bestia. Esto porque había pasado bastante tiempo desde que no se divertía así. Por otra parte, los miembros del clan habían descubierto gracias al abuelo del chico que este se había convertido en un cazador cuando apenas tenía 12 años. Pero lo más impactante no era eso, sino que unos años después se encargó del espíritu de las Tejas, quien al parecer había sido de los más poderosos en los últimos años. Los chicos estaban bastante impresionados de lo que alguien con sed de venganza podía lograr. Mientras tanto, el prota continuaba destruyendo las marionetas del anciano, el cual decidió utilizar una técnica bastante baja que consistía en utilizar a un espíritu inocente, el mismo que Hyoma había conocido pocos días atrás, lo cual logró sacarlo de balance, ya que debía enviar al otro mundo a un espíritu que desafortunadamente solo estaba siendo utilizado, lo cual lo llevó a ser puesto contra las cuerdas, ya que únicamente se estaba centrando en esquivar sus ataques. El anciano, por otra parte, estaba seguro de que esto pasaría, debido a que al enterarse que el chico estaba conviviendo con espíritus, creía que su corazón se había ablandado, y ahora solo esperaba que el espíritu lo derrotara o atrapara al prota después de que este bajara la guardia, por tener que acabar con alguien conocido. Pero no contaba con que el prota era un capo y terminó atacando despiadadamente al espíritu. O bueno, eso es lo que les hizo creer, ya que en realidad solo usó su ataque para retirar el sello de control colocado en la chica. Claro, después de hacerlo, en apenas un par de segundos se deshizo del último cazador y puso contra las cuerdas al anciano, al que no le quedó más opción que rendirse y permitir que el prota patrullara por la zona. De lo contrario, perdería la vida. Por cierto, al parecer Tsubaki tenía interés en el chico porque también había conocido a sus hermanos antes de que colgaran los tenis, e incluso le dio su número telefónico para que Hyoma se mantuviera en contacto con ella. Pero bueno, una vez el incidente terminó, el prota se encargó de llevar al espíritu de antes a casa, donde al principio Botan tuvo pensamientos extraños sobre lo que en verdad había estado haciendo Hyoma. Aunque después de solucionar el malentendido, Botan y Hyoma escoltaron a la chica hasta su ciudad, y al regresar, el chico le reveló que ya conocía toda la verdad sobre el espíritu que habitaba en su interior. Claro que no debía preocuparse por eso, ya que mientras él fuera un ojo guardián, se encargaría de protegerla. Además, para estar a mano, le reveló la historia de su pasado, sobre cómo este ahora buscaba venganza por la pérdida de sus hermanos. Por cierto, los espíritus cada vez estaban más convencidos de que Hyoma sería el esposo perfecto para su ama. Pero bueno, continuamos con un dato fuerte. Una pandilla de Tsukugamis bastante peligrosa había estado atacando y eliminando sin piedad a los cazadores del clan que dirigía el viejo al que conocimos antes. Y claro, esto ya se había vuelto un problema de peso, tan así que el comité no tuvo más remedio que mandar refuerzos. Y entre ellos estaban nada más y nada menos que Yui. Sí, la chica fría con cara de pocos amigos y nuestro prota Hyoma. Durante el camino, Yui empezó a darle el contexto al prota sobre con qué tipo de locos se estaban metiendo. Resulta que esta banda no era cualquier cosa. Se trataba de un grupo de Tsukugamis que poseían objetos de tortura. Sí, así como suena, instrumentos creados para hacer sufrir. Así que no era raro entonces que la energía que emanaban fuera tan pesada. Pero lo más loco era que hace unos años se necesitó la intervención de varias organizaciones juntas para detenerlos. Y aún así, algunos de ellos lograron escapar. Así que no se trataba de cualquier misión, era una de clase A o superior. Obviamente esto no hacía más que motivar a Hyoma, quien andaba bastante frustrado últimamente por tener que contenerse a la hora de eliminar espíritus. Ya estaba cansado de observar, de medir, de dudar. Esta era su oportunidad para actuar sin restricciones, y lo único que quería era salir de ahí con menos Tsukugamis en el mundo. Pero no pasaron ni 2 segundos cuando todo se fue al carajo. Antes de que pudieran siquiera trazar una estrategia, fueron emboscados por los líderes de la pandilla. Sí, 3 Tsukugamis de clase alta, cada uno con una presencia abrumadora y habilidades únicas, gracias a los objetos que poseían. Desde el primer momento se notaba que no estaban ahí para charlar. Tsubaki, quien no se los mencioné, pero era una de las aliadas que estaba con ellos, terminó enfrentándose a un tipo que controlaba el fuego. Este espíritu no solo dominaba las llamas, sino que las usaba con una precisión y agresividad que ponían a cualquiera en jaque. Mientras tanto, Hyoma y Yui se encargaban del líder, un tipo bastante intimidante que manejaba un par de sierras como si fueran extensiones de su cuerpo. Este enemigo no solo era rápido y brutal, sino que parecía disfrutar del combate. En un par de ataques dejó a Yui volando por los aires, a pesar de ser una exorcista experta. Ni siquiera ella pudo resistir ese primer asalto. El único que realmente podía pararle el ritmo era Hyoma, y eso gracias a los aros espirituales que llevaba consigo, los cuales le permitían mantenerse al nivel de un espíritu de clase A. El choque fue salvaje, las sierras cortaban el aire con violencia, pero Hyoma no se echaba para atrás. A diferencia de combates anteriores, esta vez no había espacio para el análisis. Se trataba de puro instinto, y aunque el prota tenía la ventaja por momentos, el enemigo no era tonto. Se dio cuenta rápidamente que no podía vencer en ese estado, así que hizo algo inesperado. Se fusionó por completo con el objeto que poseía. Sí, como si se tratase de una transformación final, el tipo se volvió uno con las sierras, alcanzando un nivel de poder totalmente distinto. Su cuerpo mutó, su fuerza aumentó y su presencia se volvió mucho más oscura. Hasta Hyoma se tensó por un segundo al sentir la diferencia de poderes. Yui, que apenas estaba reincorporando el golpe anterior, también se dio cuenta del peligro, así que sin perder el tiempo se lanzó con un ataque frontal para darle una apertura a Hyoma. De hecho, no fue una estrategia coordinada ni ensayada, simplemente ella actuó por impulso, y el prota, sin perder la oportunidad, aprovechó su movimiento para cerrar el combate. Vemos como con un solo golpe eliminó a Tsukugami
Tsukugami fusionado, demostrando que no necesitaba de nadie más para acabar con una amenaza de ese calibre. Pero bueno, tras la batalla brutal contra el tipo de las sierras, por fin la tensión empezó a bajar. El enemigo había sido eliminado, pero el ambiente seguía espeso. Tsubaki, por su parte, también había conseguido vencer al oponente con el que le tocó batirse, aunque su estilo era distinto al de Hyoma o Yui. Demostró que no por nada era conocida como una de las mejores cazadores de la actualidad. Pero bueno, retomando justo donde nos quedamos, después de que Hyoma acabara con el espíritu de la sierra y las cosas se calmaran un poco, vemos una conversación bastante personal entre él y Tsubaki. Ella, quien al parecer había estado observando su forma de pelear, decidió soltarle algo que tenía guardado desde hace tiempo. Resulta que había conocido a los hermanos de Hyoma en el pasado. No solo eso, los admiraba profundamente. Para ella, eran ejemplos perfectos de lo que un cazador de Tsukugamis debía ser: fuertes, decididos y con un tipo de presencia que marcaba a cualquiera. Y claro, esto no fue cualquier comentario, lo soltó con intención, porque justo después le propuso a Hyoma que se uniese a su clan. Esto ya que según ella, allí tendría mejores recursos, más información y sobre todo más posibilidades de rastrear al verdadero culpable de la pérdida de sus hermanos. Un camino directo hacia su venganza, un atajo tentador. Obviamente a cualquiera eso lo pondría a dudar, pero Hyoma decidió no responder de inmediato. Fue Yui, que venía detrás escuchando todo, quien se mostró claramente incómoda con la propuesta. Y es que nos revela que el clan de Tsubaki no era cualquier grupo. Tenían fama de usar a los cazadores como simples herramientas, nada de compañerismo, nada de empatía, simplemente resultados. Y sabiendo cómo era Hyoma, con toda esa oscuridad acumulada por dentro, creía que tarde o temprano aceptaría, porque una parte de él todavía seguía ardiendo con sed de venganza. Sin embargo, para sorpresa de todos, Hyoma declinó la oferta sin pensarlo demasiado. La razón, según él, era clara. Sabía que si se metía en ese camino, iba a terminar devorado por la maldad. Literalmente, como si toda esa furia que cargaba por dentro se fuera a desatar sin freno alguno. Él mismo admitió que ya había estado cerca de perderse a sí mismo antes, y no quería volver a ese punto. Y bueno, de vuelta a casa, Yui no pudo aguantar la curiosidad, y le preguntó directamente por qué carajos había rechazado algo tan conveniente. O sea, venganza rápida, información privilegiada y apoyo logístico. Todo lo que un cazador furioso podría querer. Pero Hyoma, con su estilo seco de siempre, le respondió algo simple pero brutalmente honesto, porque si aceptaba, dejaría de ser el mismo. Y luego de esta conversación con Yui, donde básicamente dejó en claro que no quería dejarse consumir por la oscuridad, Hyoma comenzó a mostrar una actitud ligeramente distinta. No era que de repente se hubiese vuelto un tipo amable o risueño, ni mucho menos, pero empezó a demostrar que estaba dispuesto a pensar más allá de solo eliminar al enemigo. Pero ojo, eso no significaba que ella estuviese del lado de los espíritus o que se hubiese olvidado de su pasado, para nada. De hecho, mientras hablaban, ambos recordaron lo que pasó recientemente, y eso le volvió a dejar en claro al prota que no podía bajar la guardia. La amenaza seguía latente y cualquier momento de debilidad podría costar muy caro. Pero bueno, en medio de todo eso, volvemos a ver una pequeña escena entre Hyoma y Botan, aunque esta vez no es tan tensa como antes. De hecho, se podría decir que hay una pizca de cordialidad. Ella, aunque reservada, notó que el prota había cambiado bastante. Incluso se atrevió a preguntarle si todo estaba bien, a lo que el prota simplemente le respondió con un sí, más de lo que esperaba. No era mucho, pero viniendo de alguien como él, era casi como una confesión. Por cierto, luego de esto, durante una escena bastante tranquila en la noche, vemos a Hyoma entrenando por su cuenta, como si quisiera mantenerse listo para lo que viniese, pero también quizá como una forma de controlar esa parte oscura que llevaba dentro, la misma que temía que se desatase si algún día volvía a perder a alguien importante. Y a partir de aquí, comienzan a mostrarnos otra cara del prota. Sí, sigue siendo frío, directo y con cero tolerancia a los Tsukugamis que representan una amenaza, pero también estaba empezando a entender que no todo se trataba de eliminar por eliminar, que había un límite, que si lo cruzaba ya no había vuelta atrás. Mientras tanto, Yui, que había estado observando sus movimientos todo este tiempo, también lo notó. De hecho, se animó a preguntarle si todo ese cambio de actitud tenía que ver con las personas que lo comenzaban a rodear. Y aunque Hyoma, fiel a su estilo, evadió un poco la respuesta con frases frías, al final terminó admitiendo que convivir con ellos, aunque sea un poco, había comenzado a influir en él. Sobre todo entender cómo vive una familia de Tsukugamis que no están en conflicto constantemente con los humanos. Y claro, eso, quisiera o no, le estaba cambiando un poco el chip. Por otra parte, el comité de cazadores también empezaba a tener sus dudas, y no porque Hyoma estuviese fallando en sus misiones, sino porque lo estaban viendo cada vez más involucrado emocionalmente con la familia que lo acogió. Desde afuera, algunos ya se preguntaban si eso no le estaba ablandando demasiado, pero claro, nadie se atrevía a confrontarlo directamente aún. Pero bueno, después de este incidente, varios días habían pasado y el prota recibió la invitación de una especie de tienda de ropa para cazadores, ya que sí, estos solían usar prendas protectoras para evitar daño mortal. Claro, a diferencia de Hyoma, quien siempre luchaba con ropa normal y terminaba destrozado, así que para evitar seguir ganando cicatrices, decidió aceptar la invitación. Al llegar al lugar, de nuevo se encontró con Tsubaki, ya que ella le había conseguido la entrada a esa reconocida tienda, debido a que en sus anteriores batallas había notado que Hyoma siempre luchaba sin protección. Por cierto, esta última por fin conoció a la que para ella era su rival para quedarse con Hyoma. Sí, me refiero a Botan. Pero vayamos a lo importante. Una vez en la tienda, el prota se enteró de
de que las prendas eran creadas gracias al poder de algunos espíritus que se representaban en forma de tela, por lo que para poder hacer uso de ellas, primero debía formar un contrato después de ganarse su confianza. Y la manera en la que el chico probó ser digno de portar al espíritu fue mostrándole cómo era capaz de recibir impactos de gran escala gracias al entrenamiento físico que realizaba a diario, cosa muy diferente al resto de cazadores que dependían completamente de sus prendas para defenderse. Gracias a esto, el prota se ganó la confianza de la tela. Mientras esto ocurría, Tsubaki le comentó a Botan que estaba muy interesada en Hyoma, así que debía tener mucho cuidado, ya que de lo contrario se lo arrebataría. Pero dejando eso de lado, ahora sí, vayamos a lo importante. Mientras el prota esperaba a Botan fuera de la universidad, mientras terminaba algunas tareas, recibió la visita de alguien inesperado. Sí, nada más y nada menos que Kai, quien quería conocer las habilidades del chico que estaba tras Botan. Así que para hacerlo, creó una especie de barrera en la que los humanos no podrían molestarlos. Claro que Hyoma de inmediato inició un altercado contra él, aunque la diferencia de poder era muy alta. Ese tipo era hasta ahora el espíritu más fuerte al que se había enfrentado. Esto porque el objeto que poseía era una armadura, así que tenía varias habilidades en su repertorio. Esta vez Hyoma tendría que utilizar todo lo que tenía para sobrevivir. Pero a pesar de que estaba haciendo uso de todo su repertorio, Kai logró ponerlo contra las cuerdas y además se burló de él, preguntándole si creía que podría derrotar al Sombría con un poder tan mediocre. Obviamente esto despertó la ira del chico, quien ahora que sabía que el tipo sabía algo del Sombría, se convirtió en una fiera y gracias a su destreza fue capaz de conectarle un golpe a uno de los espíritus más fuertes en el mundo. Sin embargo, eso no sería suficiente, por lo que de nuevo Hyoma fue neutralizado por Kai. Unos segundos después, la batalla fue interrumpida por los espíritus del clan, quienes habían sentido la presencia de espíritus en los alrededores, y a pesar de que este último también quería enfrentarlos por simple diversión, los tipos no eran tontos y habían llevado consigo al espíritu que se encargaba de mantener sellado el poder de Kai, gracias al cual pusieron fin a la batalla, ya que en realidad el espíritu no estaba ahí para acabar con Hyoma, sino simplemente para conocer sus habilidades, aunque antes de irse le preguntó el por qué no hacía uso de su verdadera arma, ya que sí, los anillos no eran el arma del chico, simplemente los usaba como una forma de luto hacia sus hermanos, pero Kai le dijo que de esa manera jamás podría enfrentarse al Sombrilla, para eso necesitaba su verdadero poder. Además de eso, también les comentó a los espíritus que eran bastante crueles al permitir que Hyoma protegiera a Botan, siendo que el Sombrilla había acabado con sus hermanos cuando intentaba apoderarse del poder que se escondía en su interior. La chica que escuchaba esto a distancia quedó impactada con la revelación, pero bueno, gracias a estas palabras, Hyoma terminó dejando el clan por algunos meses para fortalecerse, claro, ya que sabía que en su nivel actual no podría cumplir su venganza, además de que continuaba con la idea de no usar su arma. Meses después, el chico se reencontró con Botan y le explicó que no había dejado el clan porque creyera que ella era culpable de lo que había ocurrido con sus hermanos. Él sabía que el único responsable era el Sombrilla, así que continuaría a su lado protegiéndola, a lo que Botan le contestó que lo mejor era que se alejara, ya que siempre que los humanos intentaban acercársele, terminaban perdiendo la vida, como su tía, la única persona a la que había amado. Pero el chico le contestó que no tenía de qué preocuparse, él por ningún motivo tenía permitido colgar los tenis, o bueno, no al menos hasta que completara su venganza, así que por el momento, él continuaría protegiéndola. Sin embargo, aquí termina la primera temporada, aunque tranquilos, ya que también les traje el resumen de la segunda. Y bueno, arrancamos esta segunda temporada con un pequeño recordatorio de cómo funcionan las cosas en este mundo lleno de Tsukugamis, esos objetos viejos que con el paso del tiempo adquieren alma y conciencia. Y así nos reencontramos con Hyoma, nuestro prota, el mismo que perdió sus seres queridos por culpa de estos espíritus vivientes. Lo interesante es que a pesar de su odio inicial, el tipo aprendió a convivir nada más y nada menos que con una familia entera de Tsukugamis, así que su visión del mundo ya no era tan blanco y negro como antes. Pero bueno, después del breve resumen inicial, pasamos al presente, donde el clima parece estar cambiando. Mientras tanto, nos muestra una conversación sobre el festival Aoi, una especie de evento que claramente necesitaba seguridad, y ese tipo de trabajo recaía sobre los cazadores. No había escapatoria, hasta los más nuevos tenían que cumplir con sus deberes patrullando la zona, y eso incluía claramente a nuestro prota. Tras esto nos mencionan que ya habían pasado 6 meses desde que Hyoma llegó a vivir con el clan de Botan, lo cual marcaba un punto de transición importante en la historia. De ahí saltamos un poco al pasado, justo ese momento en el que Hyoma fue recibido en la casa. Las chicas estaban haciendo limpieza en lo que parecía ser un cuarto olvidado por años, y el cual estaba destinado para ser el del prota. Y en medio del ajetreo, Yu tiene un momento nostálgico al recordar cuando Botan era pequeña y solía imitarla mientras limpiaba. Así que ahora al verla tan grande, la hacía emocionarse. La escena fluye con ese aire cálido y familiar que contrasta bastante con el tono oscuro de los conflictos que vendrán más adelante. Pero bueno, después de ese vistazo al pasado, volvemos al presente, con Hyoma entrenando duramente. Y no es cualquier entrenamiento, no señor, el tipo estaba en modo bestia, esforzándose al máximo, lanzando golpes con una intensidad que demostraba lo lejos que había estado llegando. Se notaba que no había estado perdiendo el tiempo en los últimos meses, sino que había estado puliendo sus habilidades, como si su vida dependiera de ello, lo cual, siendo honestos, probablemente era cierto en ese mundo. Mientras tanto, aparece Tsuaki, que al parecer lo estaba observando con una sonrisa. Ella claramente disfrutaba de verlo entrenar, no solo porque se preocupaba por él, sino porque también lo admiraba. Aunque claro, ya sabemos que ella también sentía algo más por nuestro
nuestro prota. De hecho, en los últimos meses, lo había estado acompañando durante su práctica y hasta la retaba un poco para motivarlo un poco más. Claro, hay algo más profundo. Se nota que disfruta el tiempo a solas con él, aunque Hyoma claramente se haya completamente enfocado en su misión de venganza. Pero bueno, ahora sí, llega el momento más tenso del capítulo, ya que mientras Hyoma se encontraba en medio de la misión de la que les hablé antes, sí, la de patrullar el perímetro mientras el dichoso festival se llevaba a cabo, pudo sentir una presencia bastante extraña merodeando los alrededores, y efectivamente, como siempre, tenía razón, ya que se topó con tres sujetos bastante peculiares, y desde el primer segundo se notaba que no eran cualquier cosa. De hecho, se presentaron como cazadores de un clan bastante importante, así que técnicamente estaban del mismo bando del prota, pero su actitud era todo menos amistosa. De hecho, estaban ahí porque habían escuchado hablar de las habilidades del chico y querían comprobar por sí mismos si los rumores eran ciertos. Así que sin mucho rodeo, lo retaron a un combate amistoso, diciéndole que solo querían poner a prueba sus habilidades, ya que últimamente su nombre había estado dando vueltas por todos lados y hasta había comenzado a causar cierta incomodidad entre otros cazadores y Tsukugamis. Pero claro, como ya sabemos, Hyoma no era alguien que se dejara intimidar tan fácil, así que aceptó el desafío sin pensarlo mucho. De hecho, era la oportunidad que había estado esperando para probar sus nuevas habilidades. Lamentablemente, justo cuando se preparaban para iniciar el combate, apareció una figura inesperada que interrumpió el encuentro. Se trataba de una de las chicas del clan de Botan, quien llegó con cara de pocos amigos y con un tono firme les exigió que parasen con esa tontería, recordándoles que estaban en medio de una misión y que ese no era el momento para peleas innecesarias, por muy curiosos que estuviesen con el talento del chico. Pero bueno, después de ese breve intercambio de palabras, los tres tipos decidieron dejar el enfrentamiento para otro momento, aunque dejando claro que seguían interesados en ver hasta dónde podían llegar las habilidades del buen prota. Pero bueno, los espíritus de antes se reunieron con algunos de los miembros del clan de Botan para comentarles el porqué de su visita, explicándoles que aparte de estar interesados en el poder de Hyoma, habían llegado a la ciudad porque en ese momento se encontraban cazando a un monstruo cuyo contenedor era una sombrilla y quien posiblemente podría estar involucrado en la eliminación de los hermanos de Hyoma. Por cierto, el dichoso espíritu estaba tras Botan. De hecho, había conseguido interceptarla mientras esta última regresaba a casa junto a sus amigas. Lo peor de todo era que en ese momento ninguno de sus espíritus se encontraba cerca, así que no pudo hacer nada para defenderse del ente. Y bueno, después del tremendo susto anterior, continuamos con la tensión al máximo. Botan había sido capturada por el demonio Paraguas, ese mismo espíritu que los visitantes del clan estaban buscando desde hace ya tiempo. Y como era de esperarse, no fue cualquier emboscada. El hijo de fruta había creado una especie de barrera dimensional para aislarla completamente del mundo exterior, llevándosela a un espacio cerrado donde pudiera hacer de la suya sin interrupciones. Y claro, el objetivo no era simplemente hacerle daño porque sí, sino obligarla a liberar la misteriosa presencia que guardaba en su interior, una que parecía ser muchísimo más peligrosa de lo que incluso ella misma imaginaba. Y bueno, en medio de ese espacio aislado, el tipo comenzó a torturarla psicológicamente. Le decía que no tenía que tener miedo, que no estaba sola, pero sus palabras solo hacían que el ambiente se volviera más tenso. El Paraguas sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Quería provocar una reacción, quería que esa presencia emergiera a toda costa, sin importar lo que tuviera que hacer. Pero Botan, pese al miedo evidente que sentía, seguía resistiéndose, tratando de no perder el control. Mientras tanto, afuera de la barrera, Hyoma no tardó en notar que algo no andaba bien. Ese sexto sentido que había afinado desde que convivía con los Tsukugamis le permitió detectar rápidamente la desaparición de Botan, así que no le pensó dos veces y sin perder tiempo comenzó a buscarla, guiado por su instinto. Y finalmente Hyoma fue capaz de detectar la distorsión causada por la barrera. O sea, el tipo ya tenía claro a qué se enfrentaba. Y cuando por fin llegó al lugar, se encontró con la barrera dimensional flotando en medio del camino, así que sin dudarlo, desenfundó sus armas, esas cuchillas especiales del clan que tenían la capacidad de cortar incluso el espacio espiritual. Y con un corte limpio y preciso logró abrirse paso al interior. Lo impresionante es que lo hizo sin romper del todo la barrera, como si supiera exactamente dónde cortar para no colapsar la estructura. Eso demostraba que su control y experiencia como cazador estaban muy por encima del promedio. Una vez dentro, Hyoma se encontró con una escena bastante impactante. Botan en el suelo, claramente agotada, y el espíritu Paraguas de pie, con una sed de sangre que solo se había contenido hasta ese momento. El espíritu rápidamente se dio cuenta de que había llegado alguien más y no tardó en liberar toda su energía negativa, esa presión espiritual que hacía temblar incluso al más valiente. Pero claro, Hyoma ni siquiera se inmutó, se mantuvo firme mirando al enemigo de frente y prometiéndole a Botan que cumpliría con su promesa de protegerla, costara lo que costara. Y por si fuera poco, Hyoma no estaba solo. Uno de los tres Tsukugamis que llegaron de visita al clan también se hizo presente, colocándose al lado de Botan para cuidarla, mientras Hyoma se enfrentaba al enemigo. La estrategia era clara, el espíritu lo cubría con una barrera secundaria para que nadie interfiriese, dejando que Hyoma se concentrara al 100% en el combate, y vaya que lo necesitaba, porque el Paraguas resultó ser un adversario mucho más peligroso de lo que parecía. Y vemos como el combate comenzó con una ofensiva brutal del enemigo. El Paraguas lanzaba múltiples ataques consecutivos, utilizando su cuerpo flexible para golpear desde distintos ángulos, pero Hyoma se defendía con bastante habilidad, esquivando los embates
embates mientras analizaba los movimientos del espíritu. Pero justo cuando parece que Hyoma está tomando la ventaja, el espíritu paraguas cambia de táctica. En lugar de seguir atacando directamente a Hyoma, se gira hacia las amigas de Botan, que también habían sido arrastradas a la barrera. De hecho, las había tenido inconscientes todo ese tiempo, pero ahora empezaba a usar su energía para despertarlas y someterlas con hilos espirituales. El objetivo estaba claro: hacer que Botan perdiera el control emocional, usando el dolor de sus seres queridos para obligar a liberar la presencia oscura que guardaba dentro. Y de hecho el plan parecía estar funcionando, ya que Botan, al ver a sus amigas en peligro, empezó a desestabilizarse. Sus ojos se tornaron oscuros por un instante y una energía extraña comenzó a rodearla. Claro, el paraguas lo notó y se relamió los labios, convencido de que por fin había logrado lo que quería. Pero justo en ese momento el Tsukugami, aliado de Hyoma, entró en acción, protegiendo a las chicas y creando una barrera defensiva para lograr estabilizar a Botan antes de que fuera demasiado tarde. Eso le daría el tiempo suficiente a Hyoma para contraatacar con todo lo que tenía. La espíritu estaba bastante emocionada de conocer al famoso Hyoma. Tras ello levantó la barrera que había colocado momentos antes, ya que necesitaría todo su poder para enfrentar a alguien como Hyoma, y sabía que ese tipo de trucos no funcionarían con él. Tras esto comenzó a moverse a una velocidad increíble, prácticamente imperceptible para el prota, que únicamente era capaz de reaccionar gracias a sus instintos. No obstante, cuando la criatura mencionó que tenía información acerca de sus hermanos, el chico poco a poco comenzó a perder el control, así que planeaba ponerse serio y dejar de mantenerse a la defensiva para proteger a Botan. Ahora se centraría únicamente en destrozar a su oponente. Sin embargo, había caído en la trampa de la mujer, quien esperaba que Hyoma perdiera el control y dejara de prestar atención a la chica, para así tener una apertura y ser capaz de ir por ella. Por suerte, en ese momento el clan de Botan se hizo presente, quienes no planeaban permitir que nadie le pusiera un dedo encima a su ama. Así que de inmediato iniciaron un altercado contra la criatura, con la que gracias a sus movimientos fueron capaces de ponerla contra las cuerdas. Eso sí, estaban decepcionados de Hyoma. Después de todo, había preferido centrarse en su venganza, en lugar de proteger a la chica. Por cierto, no solo el clan de Botan había llegado, incluso los otros dos cazadores se hicieron presentes. Aún así la criatura se las arregló para tomar con la guardia baja a todos e ir por Botan. Por suerte, los instintos de Hyoma eran sobrehumanos, tanto que fue el único en reaccionar a tiempo y evitar su ataque, dándole la oportunidad al trío de cazadores de sellar al espíritu, así que al menos todo había sido controlado. Tras esto le comentaron al prota que llevarían a la criatura con los altos mandos y tratarían de obtener toda la información que pudiera estar relacionada con el ataque a sus hermanos. Sin embargo, cuando todo parecía estar solucionado, algo extraño ocurrió. Botan terminó colapsando. Además, todo el clan pudo sentir como la presencia de uno de sus miembros, y quien en ese momento se encontraba en su base, había desaparecido, por lo que de inmediato se pusieron en marcha para comprobar lo sucedido. Y al llegar notaron que su casa había sido destruida, ya que la organización para la que trabajaba el espíritu de antes había aprovechado la oportunidad para ir tras uno de sus miembros y eliminarlo. De hecho, el objeto que habitaba estaba en muy malas condiciones. Lo peor de todo era que dicho miembro era quien se encargaba de mantener varias barreras en el cuerpo de la chica para evitar que el espíritu dentro suyo se liberase. Por cierto, el padre de Tsuaki les permitiría quedarse en sus instalaciones, ya que ahora lo más importante era mantener a Botan en un lugar seguro. Después de todo, ahora que las barreras dentro suyo habían sido destruidas, muchos espíritus irían tras ella. Eso sí, les advirtió que en caso de que la chica perdiese el control y terminase siendo controlada por el monstruo dentro suyo, no tendrían más opción que tomar cartas en su contra. Por lo que tras estas palabras, lo más importante para el clan era que el miembro que había sido atacado se recuperase para que Botan regresara a la normalidad. Pero bueno, conforme los días pasaban, Botan consiguió recuperar la conciencia. Sin embargo, en ese tiempo, la cantidad de espíritus que rondaban la zona había comenzado a crecer de manera bestial, y todos tenían la mira puesta en la chica. Lo peor de todo era que el padre de Tsuaki les informó a los miembros del clan que los altos mandos de los cazadores querían llevar a cabo una reunión para comprobar si ellos seguían siendo aptos para cuidar de la chica, así que tendrían que viajar hasta la sede de los cazadores. No obstante, ninguno pareció estar de acuerdo, ya que ese momento era el menos oportuno para alejarse de su ama, y a pesar de que el prota se ofreció a servir como su guardaespaldas, muchos de ellos no estuvieron de acuerdo. Después de todo, sabían que alguien a quien solo le interesaba su venganza no era de fiar, menos luego de ver cómo actuó en su último ataque. Por suerte, al final terminó convenciéndolos, luego de jurarles que estaba dispuesto a sacrificar su vida en caso de que Botan corriera peligro. Además, les tranquilizó la noticia de que los 3 espíritus de antes habían sido asignados para protegerla mientras ellos no estaban. Y bueno, después del caos vivido en los días anteriores, uno pensaría que al menos habría un momento de calma, pero nada más lejos de la realidad. Botan finalmente recuperó la conciencia, pero su despertar no trajo paz, más bien marcó el inicio de una etapa mucho más delicada. Desde el primer momento quedó claro que algo en el ambiente había cambiado. Había una tensión en el aire, como si algo invencible estuviera
rondando. Y Hyoma, que ahora estaba totalmente entregado a su rol de guardaespaldas, no se despegaba de ella ni un solo segundo. Y eso no era todo. El tipo patrullaba los alrededores de la mansión, como si fuera un guardián silencioso, atento a cualquier anomalía. La mansión donde se estaban quedando no era cualquier lugar, aunque era amplia y segura. La sensación de aislamiento comenzaba a notarse, especialmente porque los espíritus de refuerzo que habían sido asignados para proteger a Botan todavía estaban en camino, y mientras tanto Hyoma cargaba con toda la responsabilidad. Lo curioso era que a pesar de la presión, no se le veía nervioso, todo lo contrario, parecía más determinado que nunca. Y bueno, en medio de esta tensión diaria, comienza a surgir algo inesperado. La relación entre Hyoma y Botan comienza a cambiar sutilmente. Ya no es solo una cuestión de protección o deber, se nota en las miradas de ambos, en los silencios compartidos, en los pequeños gestos. Botan, aunque aún se muestra algo distante, empieza a relajarse cuando está cerca del prota. Y él, aunque intentó mantener su postura fría y profesional, no podía evitar suavizar su expresión cada vez que ella le hablaba. Pero bueno, dejando eso de lado, Hyoma había detectado movimientos extraños en las cercanías, y a pesar de no haber una amenaza clara, decidió hacer varias rondas de vigilancia extra por la noche. Incluso en una ocasión se quedó despierto hasta el amanecer, como un completo centinela, no solo para reaccionar ante ataques, sino para anticiparlos. Por otro lado, Botan también había empezado a sentir el peso de todo lo que estaba ocurriendo. Aunque intentaba mantener la calma, su energía espiritual seguía siendo inestable. De hecho, comenzaba a sentir una punzada interna, como si algo dentro de ella intentara salir. Por suerte, Hyoma pareció para sostenerla antes de que se desplomara. Claro, como era de esperarse, la tensión entre ambos sube un poco más cuando se quedan mirando fijamente. Claro, él no dice nada, únicamente la acompaña de vuelta a su habitación, con ese mismo gesto silencioso de siempre. Y bueno, a medida que pasaban los días, los dos desarrollaron una especie de rutina. Hyoma se encargaba de supervisar el entrenamiento básico de Botan, aunque con mucha cautela, ya que no quería exigirle más de la cuenta, mientras que Botan por su parte comenzaba a depender emocionalmente de su presencia, ya que se sentía más segura cuando él estaba cerca, y aunque no lo decía, al parecer había comenzado a enamorarse. Pero bueno, ahora sí, se viene lo serio, ya que regresamos con el grupo del clan que partió hacia la sede de los cazadores, donde descubrimos que habían sido atrapados por una especie de barrera dimensional invocada por un nuevo enemigo, una especie de Tsukugami misterioso que claramente no había llegado por accidente. Todo había sido una trampa desde el inicio, y ahora estaban aislados, sin forma de comunicarse, y a merced de un enemigo que jugaba con ellos como si fueran presas en un laberinto. Vemos cómo este nuevo espíritu no solo los encerró, sino que lo hizo con un objetivo claro: mantenerlos lejos de Botan. Lo inquietante es que todo parecía haber sido orquestado para dejarle indefensa en el momento justo. Por suerte, aunque Hyoma no sabía nada de esto aún, su instinto le decía que algo andaba mal, así que su vigilancia se intensificó y se veía incluso más alerta que antes, explicándoles cómo todo acerca de la reunión había sido una trampa para alejarlos de la chica, y así por fin tener la oportunidad de ir tras ella. Aunque eso no fue todo, ya que el tipo les reveló cómo el trío de cazadores de antes también estaban de su lado, por lo que ahora la única defensa de la chica era el prota. Por cierto, mientras todo esto ocurría, vemos como el padre de Tsubaki había comenzado a sospechar que algo andaba mal, ya que se le hacía raro el gran aumento de espíritus en su territorio, y aunque sabía que eso se debía principalmente a que la mayoría buscaba el poder de Botan, se preguntaba por qué ninguno de ellos había intentado atacar directamente a la chica, y en lugar de eso se centraban en merodear los alrededores. De hecho, por eso mismo en ese momento prácticamente todos sus hombres se encontraban fuera de la base tratando de contenerlos. Claro, no les tomaba mucho trabajo enfrentarlos, ya que la mayoría eran espíritus y demonios de bajo nivel. Fue entonces cuando el tipo comprendió lo que estaba ocurriendo. Al parecer, según sus deducciones, las apariciones de espíritus en los alrededores formaban parte de un plan a gran escala para sacar a todos sus cazadores de la base y aprovechar el momento en el que Botan estaría sola y no tendría muchas defensas para ir tras ella. Y ese momento no era otro que ese mismo instante, por lo que rápidamente le pidió a sus hombres que regresaran a la base, ya que estaban por enfrentarse a una amenaza que incluso podía alcanzar el nivel S, y no estaba seguro de si Hyoma, quien en ese momento era el único junto a la chica, sería capaz de enfrentarlo por sí solo. Y al parecer el viejo tenía razón, ya que luego de que notificase a sus hombres que tuviesen cuidado, ya que sus misiones podían tratarse de una emboscada, los hijos de fruta de los miembros del trío por fin revelaron sus verdaderas intenciones, iniciando un altercado contra los cazadores y poniendo en marcha el plan en el que habían estado trabajando en las últimas semanas. De hecho, cada uno de ellos contaría con un rol en específico para apoderarse del poder dentro de Botan. Por su parte, vemos como uno de ellos, y el mismo que se especializaba en utilizar la flauta para controlar a otros demonios, se enfrentaría a todos los cazadores de la sede que se encontraban en medio de las misiones para alejarlos de la base y que no pudiesen acercarse a Botan para ayudar. Por otra parte, vemos como mientras el anciano trataba de ponerse en marcha al lugar donde el prota y Botan se encontraban para notificarlos de lo que estaba ocurriendo y tratar de ayudar en la protección de la chica, fue interrumpido por otro miembro del trío, quien tendría el rol de enfrentarse a él e intentar acabar con su vida.
ya que como se los dije, cada miembro del trío tendría un rol específico para la misión, así que al anciano no le quedaba de otra que enfrentarse 1 versus 1 al hijo de fruta del tambor. Y por último, regresamos con nuestro prota, quien se encontraba escoltando a Botan mientras realizaba algunas tareas. Claro, junto a ellos se encontraba la última miembro del trío, quien aparentaba estar junto a ellos para proteger a la chica. No obstante, cuando el momento llegó, la hija de fruta, quien se había estado reservando para la parte más importante de la misión, enfrentarse al prota, por fin reveló su verdadera naturaleza, intentando tomar al chico con la guardia baja. Lo que no esperaba era que este último, quien nunca se fiaba por completo de los demonios, había notado sus intenciones y fue capaz de reaccionar a tiempo por puro instinto, salvando no solo su vida, sino también la de Botan. Eso sí, Hyoma no la tendría nada fácil, ya que al parecer no solo tendría que enfrentarse a la anciana, sino también a la misma espíritu sombrilla de antes, quien había sido liberada por el trío luego de capturarla. Lo cual lo ponía en una situación bastante complicada, ya que no solo tendría que enfrentarse a 2 espíritus de alto rango, sino que mientras lo hacía, tendría que tratar de mantener a salvo a Botan. Una tarea sumamente difícil. En otras palabras, el prota estaba contra las cuerdas. Pero bueno, antes de iniciar el altercado, cada uno de los miembros del trío les comentaron a sus oponentes que únicamente estaban tras Botan, así que si se las entregaban voluntariamente, podrían evitarse una pelea innecesaria. Y en aquel lo más probable era que muchos perderían la vida, comentándoles que la diferencia de poder entre sus habilidades era demasiado grande. Sin embargo, quedaron impactados al escuchar la respuesta de todos. Nadie estaba dispuesto a entregarles a la chica, así tuvieran que enfrentarse a un infierno, en especial el prota, que por nada del mundo planeaba entregar a la chica, por lo que tras el intercambio de palabras, la batalla a 2 bandos dio inicio. Cada uno de los cazadores intentaban hacer frente a sus oponentes, pero no la tendrían nada fácil. Después de todo, los miembros del trío eran espíritus en la cima de la jerarquía y contaban con habilidades muy difíciles de contrarrestar. Aunque como era de esperarse, quien más problemas estaba teniendo en ese momento era el prota, quien no solo tenía que enfrentarse a 2 espíritus de alto nivel, como lo eran la anciana y la tipa de la sombrilla, sino que en el proceso también tenía que hacerse cargo de proteger a Botan, lo cual ralentizaba sus movimientos, haciendo que le tomase trabajo reaccionar a tiempo, y únicamente podía centrarse en evadir sus ataques, sin tener tiempo para idear una estrategia con la cual contraatacar. Lo peor de todo era que no podía liberar por completo sus instintos de assassin para destrozar a las hijas de fruta, ya que de hacerlo corría peligro de no prestar la suficiente atención a la protección de Botan. Lo peor de todo era que sus oponentes contaban con habilidades bastante problemáticas, que de hecho ya le habían causado varias heridas al tener pocas opciones para ejecutar. Aún así, gracias a sus instintos animales, había sido capaz de arreglárselas para evitar la mayoría de sus ataques y darles batalla, incluso por momentos consiguiendo equilibrar la balanza. De hecho, luego de darle su ropa protectora a Botan para centrarse de lleno en destrozar a las hijas de fruta, por un momento parecía que la moneda comenzaba a caer a su favor. Lamentablemente eso no duró demasiado, ya que por más que contara con el instinto de un perro de caza, no podría mantener ese ritmo de pelea por mucho tiempo, teniendo que enfrentarse a 2 espíritus de ese nivel. Lo peor de todo era que en ese momento ningún cazador podría prestarle apoyo, por lo que poco a poco sus opciones comenzaban a esfumarse por completo. Incluso en el enfrentamiento, no fue capaz de evitar uno de los ataques del sombrilla, recibiendo una herida bastante seria, que prácticamente le destrozó varias costillas, pero a pesar de eso se negaba a rendirse por ningún motivo. Después de todo, no les entregaría a Botan, así para ello tuviese que sacrificar su vida. Tras esto, Chico continuó con el enfrentamiento, pero la brecha entre ambos bandos poco a poco se hacía más grande. Eso sí, los espíritus estaban sorprendidos de que un humano fuese capaz de luchar de esa manera. Estaban seguros de que si no tuviese que preocuparse por Botan, habría acabado con ellos hace tiempo. Por su parte, el prota hizo gala de algunos trucos bajo la manga, invocando habilidades que había tomado prestadas del clan de Botan, y con las cuales consiguió equilibrar la batalla por unos momentos. Sin embargo, al final sus oponentes consiguieron conectar un golpe que perforó varios de sus órganos de manera brutal, y la anciana aprovechó que el chico a duras penas era capaz de mantenerse en pie, debido al inmenso dolor al que se estaba enfrentando, para obligar a Botan a acompañarlo sin oponer resistencia, explicándole que si accedía a ir con ellos voluntariamente, el sufrimiento de ese chico pararía, e incluso podría continuar con su vida si era tratado pronto, pero en caso de negarse, incluso si conseguía derrotarlos, sus heridas eran bastante serias y muy probablemente le costaría la vida. Sin embargo, cuando la chica estaba por quebrarse, al ver cómo el prota estaba destrozado, este último la detuvo, diciéndole que confiase en él, quien no planeaba entregársela a esos hijos de fruta. Y en una escena épica consiguió liberarse de su oponente y conectar un par de golpes, diciéndole que no lo subestimase. Un par de heridas como esa no lo detendrían. No obstante, el estado del chico era peor de lo que creía. Incluso había tenido que usar algunos pergaminos para sellar la herida. Claro, eso no era más que una solución momentánea. Por suerte, cuando las cosas parecían complicarse para el chico, Tsubaki hizo acto de presencia, así que la balanza parecía emparejarse. Mientras tanto, nos muestran un poco del enfrentamiento entre el resto de cazadores y los otros 2 miembros del trío de espíritus, quienes al igual que el prota estaban teniendo muchos problemas al enfrentarlos,
ya que la diferencia entre sus habilidades era abismal. Por más que varios cazadores trataban de hacerle frente al tipo de la flauta, este último era capaz de invocar a más demonios cuando se veía acorralado. Mientras que para el padre de Tsubaki, las cosas tampoco pintaban para nada bien, ya que a pesar de que su técnica especializada en la manipulación de pergaminos estaba muy pulida, la brecha entre sus habilidades y las del tipo tambor era considerable, tanto que a pesar de mantener el ritmo del encuentro, no encontraba una manera para obtener la victoria. Pero bueno, regresando con nuestros protas, Tsubaki le pidió al prota que se mantuviera al margen del enfrentamiento por unos minutos, al menos en lo que conseguía recuperar su energía y sus heridas sanaban un poco. Mientras tanto, ella trataría de ganar la mayor cantidad de tiempo luchando contra ambas oponentes, algo que le resultaría más fácil que a Hyoma, ya que podría emplearse a fondo para aniquilarlas. Sabiendo que no tenía que preocuparse por la seguridad de Botan, ya que el prota se encargaría de eso, algo que de hecho resultó bastante bien, ya que vemos como la chica, luego de unos minutos de enfrentamiento, fue capaz de poner contra las cuerdas a ambos espíritus, quienes estaban impactadas con las habilidades de esa chica, y ahora comprendían por qué era reconocida como un monstruo por los otros espíritus que se habían topado con ella. Eso sí, debía tratar de terminar con la pelea rápidamente, ya que su energía no duraría para siempre. Pero bueno, luego de un rato de enfrentamiento, la anciana decidió que lo mejor era separarse, pidiéndole al demonio sombrilla que entretuviese por unos momentos a Tsubaki, mientras ella se encargaría de la otra amenaza, refiriéndose claro a Hyoma. Y bueno, tras esto la batalla tuvo que dividirse. Por una parte, Tsubaki se estaba haciendo cargo de enfrentar al sombrilla, mientras que la vieja estaba por retomar su enfrentamiento con el prota. Sin embargo, antes de hacerlo, le preguntó por qué carajos estaba protegiendo a esa chica. Después de todo, ella era la responsable de que sus hermanos hubiesen fallecido, explicándole a Botan que gracias al despertar del demonio en su interior, muchos espíritus se vieron atraídos a la zona. Fue entonces cuando los hermanos del prota se toparon con el demonio que acabó con su vida, sin poder hacer nada para enfrentarse a un monstruo de esa magnitud. Así que tras recordarle esto, le pidió al prota que reconsiderase su oferta y la entregase a la chica. Sin embargo, la respuesta del prota fue la misma. Si quería llevarse consigo a Botan, primero tendría que acabar con su vida, no dejándole más alternativa a la vieja que continuar con la pelea, en la que solo uno de los dos saldría con vida. Mientras tanto, vemos como en los otros escenarios, las peleas estaban por terminar, y lamentablemente los resultados no eran los que esperábamos, ya que el lado de los cazadores no había contado con mucha suerte en los emparejamientos. Prácticamente todo el escuadrón de cazadores había sido neutralizado por el tipo de la flauta, mientras que el padre de Tsubaki, a pesar de que dio buena batalla contra el hijo de fruta del tambor, al final fue derrotado, ya que la brecha entre sus habilidades era demasiado grande. Eso sí, al menos había conseguido destrozarle uno de sus brazos en el enfrentamiento. Pero bueno, regresando con los protas, tanto Hyoma como Tsubaki, ahora que la pelea se había convertido en un 1 versus 1, le habían dado la vuelta a la situación, obteniendo la ventaja. De hecho, estaban siendo superiores a sus oponentes. Lamentablemente eso no duró demasiado, ya que cuando todo parecía mejorar, los otros miembros del trío se unieron a la fiesta, equilibrando la balanza nuevamente para el lado de los espíritus. Por eso mismo Tsubaki le comentó al prota que lo mejor era comenzar a trabajar en equipo, de lo contrario no serían capaces de salir con vida de ahí, pidiéndole que él se encargara de la retaguardia y de la protección de Botan, mientras ella se encargaría de ser la punta de la lanza. Sin embargo, tras llegar a ese acuerdo, las cosas no paraban de empeorar para los chicos, ya que en la dichosa reunión también se integraron el resto de integrantes del clan de Espíritu Sombrilla, y quienes nos explican que eran conocidos como los tejedores de paja. Lo peor de todo era que se encontraban en la cima de la jerarquía de espíritus, y claro, eran los mismos tipos que días atrás encerraron al clan de Botan para tener la oportunidad de llegar hasta ella. Así que sumando a todos los oponentes a los que tendrían que enfrentarse Tsubaki y el buen Hyoma, convertían la pelea en un encuentro de 7 contra 2. En otras palabras, las oportunidades de una victoria eran mínimas. Claro, como era de esperarse, a pesar de la desventaja numérica, esto último no detendría al prota y a Tsubaki, quienes planeaban hacerles frente, así esa fuese la última batalla a la que ambos se enfrentasen. Después de todo, era prácticamente imposible que salieran con vida de ese lugar. Por cierto, el prota parecía bastante motivado por enfrentarlos, ya que poco a poco la sed de sangre en su interior se apoderaba de él, ya que podía sentir en esos higos de fruta el mismo aroma que emanaba el tipo que años atrás acabó con la vida de sus hermanos, recordando un poco de ese suceso, y sobre cómo mientras estos últimos se encontraban en una misión de bajo rango, se toparon con el monstruo que portaba una sombrilla, y quien de hecho les había puesto una trampa especialmente para acabar con ellos, quienes en ese entonces eran la mayor amenaza para los espíritus, y lamentablemente él únicamente pudo observar cómo sus hermanos eran eliminados sin poder hacer nada. No obstante, esta vez las cosas serían diferentes. A pesar de que no saliera con vida de ese lugar, planeaba llevarse un par de esos tipos consigo. Eso sí, antes de comenzar con el altercado, le pidió a Botan que aprovechara la menor apertura para escapar del lugar y tratara de encontrar a algún cazador que pudiese ayudarla.
en lo que ellos ganaban algo de tiempo. Tras esto, el épico enfrentamiento dio comienzo. Como era de esperarse, los chicos no planeaban ponérsela nada fácil a los hijos de fruta, quienes contaban con habilidades bastante rotas, y las cuales se complementaban entre sí para realizar ataques combinados. Claro, los chicos se las arreglaban para contrarrestarlas, aunque valiéndose simplemente de su instinto, ya que no tenían el tiempo suficiente para idear una estrategia que los ayudara en esa situación. Lo único que podían hacer era tratar de ganar la mayor cantidad de tiempo posible, lo que obviamente no era una tarea nada fácil, tratándose del calibre de sus oponentes. Y luego de un rato de combate, a pesar de que tanto Tsubaki como el prota eran verdaderos monstruos en combate, capaces de predecir los ataques de sus oponentes, el estado en el que se encontraban empezó a pasarles factura al enfrentar a tantos oponentes, mientras evitaban que la chica fuese capturada. Sumando todos los puntos en contra, la dificultad del enfrentamiento era enorme, y conforme los minutos pasaban, a pesar de que estaban siendo capaces de seguir al ritmo, poco a poco comenzaban a sufrir heridas serias. Lo peor de todo era que solo podían resistir, sin ninguna esperanza de que alguien les diese apoyo. Por cierto, vemos como el cuerpo del prota estaba prácticamente destrozado, ya que como recordemos, la mitad de su torso había sido perforado, y solo era capaz de mantenerse en pie, gracias a la sed de venganza que sentía y a la voluntad de pelea. Por su parte, uno de los espíritus se acercó a Botan, intentando hacerla caer en la desesperación, diciéndole que observara detalladamente cómo sus amigos poco a poco se acercaban a su final, y lo más probable era que solo les quedaran unos cuantos minutos más antes de que llegasen a su límite físico y fuesen enviados a mejor vida. Claro, todo eso era su culpa, por involucrarlos en una pelea como esa. Obviamente lo que la hija de fruta buscaba era que la chica perdiera toda esperanza y que el monstruo en su interior emergiera, truco que lamentablemente al final dio resultado, ya que al ver cómo sus amigos eran masacrados, no pudo resistir más y el monstruo dentro suyo finalmente emergió. Por cierto, la sola presencia del demonio era tan aterradora e imponente que obligaba a todos los espíritus a su alrededor a inclinarse hacia él, aterrados por el enorme poder que emanaba. Incluso vemos como algunos cazadores que se habían recuperado luego de la última pelea se dieron cuenta de que el fenómeno que estaba teniendo lugar en ese momento era el mismo que había sucedido años atrás, cuando el demonio dentro de Botan emergió por unos minutos y obligó a todos los demonios y espíritus de Japón a inclinarse en dirección a la chica. Claro, no solo lo hacían por respeto, sino porque podían sentir que cualquier movimiento que hiciese molestar a esa entidad terminaría con una eliminación asegurada. Por cierto, lo que los espíritus del clan de las sombrillas y los del trío no esperaban era que esa presencia era más despiadada de lo que creían, así que su plan de tratar de manipularlo para apoderarse de su poder sería prácticamente imposible. Después de todo, estaban ante un dios cuyos poderes superaban lo imaginable, y tras su aparición vemos como esta última se acercó de manera amenazante al espíritu tambor, ya que las heridas que portaba llamaron su atención, y luego de obligar a explicarle lo que había sucedido, le comentó que su aspecto le desagradaba, así que por eso mismo no le quedaba de otra más que eliminarlo, algo para lo que le bastaron segundos, dejando impactados a todos los espíritus que presenciaban la escena, en especial a los otros dos miembros del trío, quienes no podían creer lo que acababa de ocurrir con su compañero. De hecho, vemos como incluso los espíritus sombrilla estaban aterrados por su presencia, ya que no sabían quién de ellos podría ser el siguiente, recordando cómo la última vez que estuvieron ante esa entidad, no tuvieron problemas en obligarla a seguir sus órdenes, aunque subestimaron el crecimiento que Botan había tenido. Por suerte, cuando Botan poco a poco estaba desapareciendo, siendo devorada por todo ese poder, había alguien que a diferencia de los demás, no estaba aterrado, así que no importándole que esa cosa le bastase un movimiento para acabar con su vida, y a pesar de que sus heridas a duras penas le permitían mantenerse en pie, sumado a la presión monstruosa que ejercía esa bestia, consiguió acercarse lo suficiente a ella como para convencer a Botan de entrar en razón y regresar a la normalidad. Lamentablemente, aunque consiguió hacerla dudar por unos momentos, sus palabras no parecían dar resultado, ya que el control que en ese momento el demonio tenía en ella era demasiado grande. Por suerte, justo en ese momento, el espíritu encargado de mantener las barreras en la chica por fin consiguió recuperarse y volver a su estado normal, restaurando de inmediato las barreras en ella que le permitían mantener el control de su poder. Y claro, gracias a ello fue capaz de recuperar la conciencia. Además, este último no fue el único en hacer su regreso, ya que vemos como el resto de miembros del clan, luego de días intentando escapar de la barrera creada por el demonio sombrilla, por fin lo consiguieron, apareciendo en la escena en el momento justo para ayudar a Hyoma, quien nuevamente estaba por retomar el altercado con todos los espíritus en la zona, quienes luego de que Botan recuperara la conciencia, eran capaces de moverse libremente de nuevo. Por suerte, esta vez los miembros del clan de la chica no permitirían que los hijos de fruta se acercaran a su ama, así que luego de agradecerle al prota y a Tsubaki por haber mantenido a la chica a salvo durante tanto tiempo, teniendo en cuenta que se enfrentaban a un escuadrón entero por sí solos, les pidieron que no interviniesen en la pelea, al menos hasta que recuperaran sus energías y fuesen capaces de continuar combatiendo con normalidad. Mientras tanto, ellos se encargarían de hacer frente a la amenaza frente a ellos. Tras estas palabras, todos los miembros del clan iniciaron el enfrentamiento contra el trío y algunos miembros del clan de la sombrilla, quienes contaban
continuaban empeñados en llevar consigo a la chica. No obstante, gracias a la coordinación de todo el clan de Botan, la balanza parecía inclinarse a su favor. Más aún teniendo en cuenta que sus oponentes habían consumido una gran cantidad de energía al tener que lidiar con Hyoma y Tsubaki. Sin embargo, mientras la batalla se desarrollaba, algo impactante sucedió, ya que tras un rato de observar el enfrentamiento entre clanes, el líder de las sombrillas por fin tomó la decisión de tomar parte en el enfrentamiento. Y de hecho, su sola presencia emanaba un aura aterradora, aunque luego de presentarse ante todos, hubo algo que dejó frío al buen Hyoma. Obviamente tanto Botan como el resto de espíritus no entendían qué estaba pasando y por qué el líder de las sombrillas le hablaba al prota de manera familiar. Fue entonces cuando nos revelan que al parecer el rostro del hijo de fruta era el mismo del hermano del prota, ya que sí, al parecer ese tipo era el espíritu que años atrás acabó con la vida de sus hermanos y quien tras eliminarlos terminó robando sus cuerpos para usarlos como contenedores. Por fin el chico estaba ante el espíritu que tanto había buscado y claro, como era de esperarse, una profunda sed de sangre inundó por completo su cuerpo, planeando arremeter contra él con todo su poder. Sin embargo, en ese momento fue detenido por el clan de Botan, quienes le comentaron que tras la batalla que había tenido que enfrentar, su estado físico era bastante malo, así que le darían algunos momentos para que pudiese recuperarse, y en ese entonces podría decidir si enfrentar a ese demonio o no, ya que en ese estado no podría llevar a cabo su venganza. Y lo más probable era que perdería la vida en el proceso, palabras que el prota no tuvo más opción que acatar. Pero bueno, tras esto los espíritus iniciaron el enfrentamiento. Eso sí, simplemente tenían que encargarse de los dos miembros restantes del trío, ya que los miembros del clan de las sombrillas se mantendrían al margen por el momento. Aunque a pesar de que sus oponentes estaban fatigados, luego de haber tenido que enfrentarse al prota, quien apuntaba al cuello en todo momento, gracias a su gran coordinación fueron capaces de poner en aprietos a los compañeros del prota, a quienes de hecho les estaba resultando muy complicado mantener el ritmo de batalla. Por momentos incluso Hyoma quiso tomar parte en la pelea, pero al final decidió confiar en ellos. Y por suerte, cuando parecía que la balanza se inclinaba al lado de los enemigos, el miembro faltante del clan se hizo presente en la escena, y quien de hecho era el miembro más poderoso del grupo. Así que gracias a sus habilidades de creación de barreras, consiguió dar vuelta al tablero, poniendo contra las cuerdas a los hijos de fruta, quienes al final no fueron capaces de seguir el ritmo y recibieron heridas mortales. Eso sí, antes de desaparecer definitivamente, la anciana le pidió disculpas al prota por la traición, comentándole que había sido un honor para ella enfrentarse a un oponente con una voluntad inquebrantable. Y por cierto, al parecer estos últimos buscaban caer en batalla, ya que luego de no haber podido hacer nada durante la eliminación de su compañero, no podían continuar en ese mundo. Pero bueno, luego de que ambos fuesen eliminados, los tipos sombrilla por fin decidieron tomar parte en la batalla. Eso sí, el líder del clan les pidió a sus hombres que no interviniesen en su batalla con el prota, ya que planeaba encargarse de él por sí solo, en un combate 1 versus 1. Por su parte, el resto del clan de Botan se enfrentarían a las sombrillas para que no interviniesen en la pelea de Hyoma y este pudiese luchar sin ningún límite. Por lo que por fin el prota inició su enfrentamiento con el hijo de fruta, que años atrás había acabado con la vida de sus hermanos. Pero las cosas no estaban saliendo como esperaba, ya que el espíritu era el más fuerte que había enfrentado hasta ese momento. Lo peor de todo era que sus heridas eran demasiado serias. Prácticamente la mitad de su torso estaba perforado, impidiendo que pudiese moverse a la velocidad en la cual solía emplear sus técnicas. Aún así, no planeaba desperdiciar la oportunidad que tenía frente a sus ojos. Por su parte, mientras el sombría se divertía con él enfrentándolo, aprovechó para burlarse un poco, diciéndole que sus habilidades eran mediocres en comparación a las técnicas y el talento con el que sus hermanos contaban, comentándole que estarían muy decepcionados de que el heredero de su clan se hubiese convertido en un perdedor como él. Además, aprovechó para darle más detalles del por qué había acabado con sus hermanos, revelándole cómo el clan Hyoma era en ese entonces la mayor amenaza para él y lo único que impedía que pusiese sus manos en Botan. Por eso mismo decidió acabar con ellos, poniéndoles una trampa bastante elaborada. Y claro, quedarse con sus cuerpos y sus técnicas fue un plus extra que fue bienvenido por él. Después de todo, teniendo ese cuerpo se quitaba de encima varias de las limitantes que volvían vulnerables a los espíritus. Lo que no sabía era que estaba cometiendo un grave error al comentarle todo esto a Hyoma, ya que poco a poco la furia y la sed de venganza se apoderaban de él por completo. Así que sabiendo que en el estado en que se encontraba no tenía ninguna oportunidad contra su oponente y que lo más probable era que perdería la vida de continuar así, llegó a la conclusión de que solo existía una técnica que podría funcionar contra ese hijo de fruta. Sin embargo, la dichosa técnica contaba con una limitante bastante extrema, ya que para reunir más poder con el cual atacar a los demonios consumía gran parte de la esperanza de vida de su usuario. Y en el estado en el que Hyoma se encontraba en ese momento, habían muchas posibilidades de que no sobreviviese. Sin embargo, luego de escuchar las palabras del demonio, al chico no le importaba nada más que destrozarlo por completo, así eso le costase la vida, por lo que cegado por la ira, accedió al dichoso poder. Por cierto, antes de usarlo, vemos un pequeño flashback de años atrás, cuando el chico había aprendido a utilizar la dichosa técnica, canalizando toda su ira en los anillos. Una técnica con la que era capaz de aniquilar por completo
completo a los oponentes con los que se cruzaba. Sin embargo, su abuelo le pidió que dejase de hacerlo, ya que de continuar así, no viviría por mucho tiempo. Además, en lugar de ser un cazador, parecía ser más bien un demonio como los que cazaba. Y bueno, tras esto regresamos al presente, donde vemos como Hyoma había conseguido reunir una cantidad abrumadora de energía en sus anillos. Un poder tan abrumador que incluso impactó al resto de espíritus que se encontraban alrededor, ya que el aura que emanaba era aterradora. Sin embargo, luego de que el chico lanzase su ataque, con la energía restante que le quedaba, a pesar de que su potencia era extrema, su rival tras unos instantes consiguió recuperarse prácticamente como si nada hubiese ocurrido. Lo peor de todo era que con ese ataque, el chico había alcanzado su límite y no contaba con más poder para realizar otro ataque como ese, ni siquiera para mantenerse en pie. Sin embargo, el demonio, sabiendo que había tenido que gastar una gran cantidad de energía para recuperarse de los daños provocados por el ataque, y que lo más probable era que más cazadores llegarían a la escena en unos momentos, no le quedó más alternativa que retirarse por el momento. Eso sí, no sin antes despedirse del chico, diciéndole que muy pronto se volverían a ver, y en esa ocasión pondrían fin a lo que dejaron pendiente. Como era de esperarse, el chico no quería permitir que el hijo de fruta escapara, pero su estado era demasiado crítico, tanto que terminó colapsando, ya que, como se los dije, el ataque de antes consumió gran parte de su esperanza de vida. Pero bueno, luego de unos momentos, los cazadores consiguieron reorganizarse luego del incidente y sanar las heridas del chico. Por cierto, gracias a sus acciones, Botan había comprendido sus sentimientos y ahora sabía que sentía algo por el chico, quien, a pesar del peligro al que se enfrentaba, puso en riesgo su vida solo para mantenerla a salvo, diciendo que buscaría el momento adecuado para confesarle sus sentimientos. No obstante, el prota, tras el encuentro de antes, estaba mucho más enfocado en llevar a cabo de una vez por todas su venganza. Claro, sabía que para ello debía obtener más poder a cualquier costo. Por cierto, tras lo ocurrido, ahora que el clan de Botan había regresado a la normalidad y que las barreras en su interior estaban totalmente restauradas, por fin podría regresar a su vida normal, así como a su residencia. Y claro, los espíritus continuarían teniendo el rol de protegerla. No obstante, el prota ya no estaba convencido de continuar escoltándola, ya que planeaba iniciar una cacería para acabar uno a uno con todos los miembros del clan de las sombrillas. Lamentablemente, aquí termina la segunda temporada, con todo el clan de Botan reuniéndose sanos y salvos, y dejándonos a la espera de una tercera temporada, que de hecho ya fue anunciada. Así que si quieren que la traiga apenas se estrene, este video deberá llegar a los 25,000 likes y 1000 comentarios con la frase espíritus. Además, de esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón. Espero les haya gustado el resumen, y sin más, sayonara.